Robert Half International es una firma internacional de consultoría de recursos humanos. Es la más grande en el mundo. Tiene 345 sucursales en todo el mundo. Tiene su sede en los Estados Unidos, en el estado de California. Pero esta empresa, que es la más grande en cuanto a recursos humanos, realizó una encuesta en la cual entrevistó a vicepresidentes y directores de personal de las 10 compañías más grandes de los Estados Unidos. El 30% de las razones más importantes para despedir a un empleado tenía que ver con la incompetencia. Pero el resto, el 70% de las razones por las cuales se despedía a los empleados, tenía que ver con un problema de actitud. Y un problema de actitud nos habla de un problema de carácter. Y si es un problema de carácter, tiene que ser un problema también de falta de integridad en los empleados. La falta de compromiso, la falta de diligencia, vamos a decirlo así, es una de las razones por las cuales se despide a muchas personas que se encuentran trabajando, realizando alguna actividad laboral. La falta de actitud y de carácter o problemas de esto que le menciono son las razones por las cuales se despide a las personas de los empleos. Y entre estas personas están tanto personas que no conocen a Cristo, como también personas que se identifican como cristianas. O sea, se despiden a personas inconversas y a personas creyentes en Cristo Jesús. Este es un problema fuerte, porque ¿qué idea tienen las personas que emplean o los empleadores en cuanto a los empleados cristianos? ¿Qué concepto tienen de los trabajadores cristianos? ¿Tienen una impresión buena, tienen una impresión mala de un cristiano? ¿Qué impresión dejan los cristianos en sus trabajos? ¿Están dando una impresión buena o es una impresión mala? ¿Están los cristianos conscientes de que nuestro trabajo glorifica a Dios o lo deshonra? Tenemos la conciencia de que como cristiano, según el desempeño y según la actitud que yo tenga en mi trabajo, ¿va a glorificar a Dios o lo va a deshonrar? ¿Por qué estas preguntas, hermanos? Considero que es importante estas preguntas que les hice, porque se escucha muy a menudo a personas que se expresan mal de los cristianos, de los empleados cristianos, en cuanto a su desempeño laboral. Lamentablemente muchos cristianos han dado un pésimo testimonio en los espacios laborales donde se desenvuelven. Tristemente también muchos empleadores tienen ciertas dudas cuando van a contratar a una persona que se identifica como cristiana muchas veces, porque las experiencias en el pasado han sido malas. Los creyentes han dado un mal ejemplo, han dado un mal testimonio, una mala impresión. Supongamos que alguien va a necesitar un trabajo
de albañilería, de carpintería, de fontanería o de cualquier oficio. ¿Por qué existe esa duda de decir, puedo recomendar a un hermano de la iglesia para que pueda brindar este servicio? ¿Por qué nos detenemos muchas veces en recomendar a personas para que realicen algún trabajo? Existe esa duda, esa limitación, esa reserva de poder llamar a alguien en la fe para que realice esos trabajos por las malas experiencias que le digo que se han experimentado anteriormente. Hoy, hermanos, vamos a tratar el tema de trabajar para la gloria de Dios. Que mi trabajo glorifique a Dios. Y esto lo vamos a ver en los versículos de Timoteo, capítulo 6, del versículo 1 al 2. Acompáñenme a esta parte de la escritura. Dice el verso 1 de capítulo 6 de Timoteo y verso 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan el menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo, en los versículos anteriores, está hablando sobre la honra. Y habló a Timoteo para que enseñe a la iglesia que tiene que tener cuidado de honrar a las viudas, cuidándolas en sus necesidades. Pero también Pablo abordó el tema muy importante de honrar a los ancianos que se dedican a enseñar y a predicar y que gobiernan en la congregación. Eso lo estamos viendo. Hemos avanzado hasta este capítulo 6 y nuevamente Pablo toma ese tema de la honra, del honor, pero ahora a otro sector de la iglesia. En este caso tiene que ser a los amos. Pablo ya lo está diciendo en estos versículos que vimos anteriormente, pero ahora que acabamos de leer, es notable que la relación amo y esclavo no estaba desarrollándose bajo los principios cristianos. Pablo escribe estas palabras para instruir a los siervos de la iglesia de Éfeso, para que entiendan cómo debe ser su relación, su actitud en cuanto a sus amos, en los cuales ellos estaban de los cuales los tenían bajo servidumbre. Pablo está escribiendo esto. Ahora, estamos hablando de esclavo y amo. Es cierto que nosotros en la actualidad no somos esclavos de nadie. No somos esclavos. Antes sí había esclavos. Hoy no somos esclavos. La esclavitud aquí en la actualidad ya no es una práctica que podemos ver. Pero los principios que vemos en estos versículos nos van a enseñar bien a nosotros. Porque en cierta manera nosotros como cristianos estamos bajo servidumbre, estamos bajo autoridad de alguien más en este mundo
cuando estamos desarrollando un trabajo para alguien. Entonces los principios de la palabra de Dios son atemporales. Esos son para toda época, para toda ocasión, o sea, en la historia, esos principios son aplicados para todos. Y sí quiero dejar bien en claro, para si alguno piensa, bueno, yo no soy esclavo de nadie, pues aquí vamos a ver los principios que el apóstol Pablo va a estar enseñando para que nosotros los podamos entender de cómo tener un trabajo que da gloria a Dios. Notemos que la iglesia en Éfeso estaba compuesta por amos y siervos. La iglesia dio la apertura a todos los hombres sin importar su condición social. Esto es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. La iglesia fue formada por hombres que estaban en una situación de servidumbre, en este caso de esclavitud, pero también estaba conformada por personas que tenían a siervos o a esclavos bajo su autoridad. Entonces la iglesia da la apertura tanto a siervos como a amos. Cristo ordenó que el evangelio se predicara a toda nación. Cristo lo ordenó. El evangelio tiene que ser predicado a toda nación. Mateo 28, versículo 20. A toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Esa es el mandamiento, la orden de Cristo a sus discípulos. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice que el evangelio tiene que ser predicado a todos los hombres, o sea, a toda nación, y Marcos dice a todos los hombres. El evangelio de Cristo es para todos los hombres sin importar la condición social que tengan. Esto me lleva a pensar a mí que yo tengo que predicarle el evangelio a una persona que vive debajo de un puente. ¿Verdad que sí? A una persona indigente le tengo que predicar del evangelio. No solamente le tengo que predicar del evangelio a la persona que me conviene o que se afina a mí y de acuerdo a mi condición social. El evangelio tiene que ser para todos, tanto para una persona que vive debajo de un puente, como a una persona que vive en un castillo, para un emperador, para un rey, para todos. Una persona con demasiado recurso financiero y una persona que no tiene recurso financiero también, es el evangelio para todos. Es que el evangelio dio pues la apertura a todos los hombres. No solamente el evangelio era para personas de toda condición social, sino que también vemos a través de la palabra de Dios que el mensaje es para personas de cualquier sexo, sea hombre o sea mujer. El evangelio es para personas de cualquier nivel cultural, sea una persona con mucha cultura o una persona con poca cultura, para sabios o no sabios. El evangelio es para todos. Y por eso, hermanos, tenemos nosotros que entender que el evangelio de Cristo en la iglesia, todas esas estructuras sociales que se han levantado, construido a través de toda la historia de la humanidad, en la iglesia es diferente. En la iglesia todos somos iguales. ¿Por qué? Porque el evangelio a todos nos hace iguales. Según lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. En cuanto al tema de la salvación, todos somos iguales en la iglesia. Ya no hay distinción, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, dice la palabra de Dios. Entonces, el evangelio fue un mensaje lleno de esperanza para todos aquellos que estaban en una condición de servidumbre.
el mensaje fue muy atractivo para este sector de la sociedad, de aquellos que estaban bajo esta servidumbre. Pues el mensaje del Evangelio contenía un alivio para las aflicciones temporales de estas personas. Pablo frecuentemente en sus cartas, y particularmente en la carta a los Romanos, en capítulo 8, versículo 18, habla y escribe, más bien escribe y dice que las aflicciones temporales no son comparadas con las glorias venideras que le espera al Hijo de Dios. Entonces, cuando un evangelista, un predicador en aquella época, iba predicando el evangelio en ese mundo conocido de la antigüedad, y llegaba a una ciudad y empezaba a alzar su voz, empezaba a proclamar el mensaje de Cristo, pues había muchas personas allí transitando y se detenían para escuchar a ver qué dice este hombre o esta mujer que está diciendo, qué está enseñando. Y esto, pues obviamente muchos esclavos fueron expuestos al evangelio por estos evangelistas en la predicación, y cuando escuchaban que en Cristo hay una verdadera libertad, una libertad espiritual, hay una libertad de pecado, que Cristo es el Salvador de los hombres, que Cristo les da un alivio para sus aflicciones temporales, que en Cristo podían descansar, que en Cristo podían encontrar el sosiego para su alma. ¿Qué hacen? Pues obviamente muchos de estos esclavos reconocieron a Cristo y aceptaron el mensaje y se convirtieron a Jesús, a Jesucristo, a la fe en Él. En la sociedad romana, 1 de cada 5 personas eran esclavos. Existían como más o menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Por ejemplo, en la Italia de César Augusto, el 30% de las personas allí en esa ciudad eran esclavas, estaban bajo la condición de esclavitud. Los esclavos eran empleados en el hogar, en la agricultura, en las minas, en el ejército, en la construcción. Allí eran empleados los esclavos. En el hogar, los esclavos estaban bajo servidumbre, bajo el trabajo de realizar los quehaceres domésticos como la cocina, la costurería, la limpieza, ser mayordomos. Así estaban los esclavos en el hogar, o sea, así los empleaban de esta manera. Y también había esclavos, obviamente, que de acuerdo a su nivel cultural, ellos fungían un trabajo de tutoría para los hijos, para enseñarlos, para educarlos. Esto dependía de acuerdo a su cultura de los esclavos. Ahora, en la agricultura los esclavos eran empleados para las cosechas, para la siembra, para las cosechas, y allí era un trabajo bien difícil la agricultura en aquella época. No es como hoy que la agricultura pues ya está muy industrializada y pues es más ligero el trabajo, pero en aquella época era algo difícil. Estos esclavos eran empleados en la construcción de los caminos. Roma construyó muchos caminos, muchas vías principales en el imperio. Eran ellos empleados allí, y en la construcción también de baños públicos. Era un trabajo difícil para ellos. En las minas, un esclavo que iba a las minas, obviamente él estaba muriendo gradualmente cada día. Era el peor trabajo que podía tener una persona en aquella época, que fuera enviado a las minas. Ahora, hermanos, en cuanto al trabajo en el ejército, ustedes ven las películas, ven todo bien bonito, cómo las películas están bien realizadas, y el imperio romano iba y atacaba un pueblo, un grupo, pero ¿quién llevaba todo
de utilería de guerra, de todo esto, lo llevaban los esclavos. Los esclavos se encargaban de todo esto. Entonces, esto, hermanos, pues obviamente nos habla de los trabajos que ellos hacían en diferentes espacios donde los ocupaban. Es más, existían mercados de esclavos en las grandes ciudades y los esclavos desfilaban por las plazas públicas. Muchas veces estos desfilaban desnudos, con una placa aquí en su cuello donde anunciaban las capacidades que él podía realizar. Así desfilaban los esclavos. Si había un esclavo que sabía leer y escribir, pues obviamente vamos a emplearlo para que pueda enseñar a los demás a enseñar a escribir en la casa. Si era alguien que sabía cocinar, pues que para que prepare la comida, para que trabaje en el campo, para que trabaje donde sea, hermanos. Así era en aquel tiempo con aquellos. Ahora los esclavos eran explotados para cualquier servicio que también quisieran los amos. Se explotaba para cualquier propósito a los esclavos. Es más, los esclavos vivían una vida dual, una dualidad de existencia. Por un lado eran considerados personas, pero por otro lado eran considerados propiedades solamente. Así como esa silla, o así como este púlpito, o esa televisión que está aquí. Así eran considerados ellos. No era fácil, en muchos contextos, ser esclavo. Y el Evangelio, ¿qué es lo que hace, hermanos? Que dignificó a las personas en esclavitud. Esto es lo que hizo el Evangelio. Cuando muchos podían ser considerados la clase más baja de la sociedad, cuando escuchan el mensaje del Evangelio, ellos se dan cuenta que son importantes para Dios. Ellos se dan cuenta que en verdad son valorados y estimados por el Señor, por nuestro Dios. Ellos lo supieron, lo entendieron claramente, y por eso es que la iglesia pues fue compuesta por un gran sector de la sociedad que estaban bajo esta condición social. Pero también a menudo estos esclavos recibían un trato como si fueran personas libres. Esto dependía de su nivel cultural y sobre todo en las ciudades. Pero por otro lado, los amos, a veces no creyentes, podían tratarlos de la peor manera a un esclavo. Podían vender a sus hijos, podían venderlo a él, si el amo quisiera venderlo, decía, yo no te quiero aquí, te voy a vender, tienes un hijo aquí, lo voy a apartar. O tuviste un hijo, lo voy a vender a otro lado, y era una situación muy difícil para ellos. Y esto pudo ocasionar que llevara a muchos de los esclavos a un resentimiento contra sus dueños, a un enojo. ¿Y cómo lo mostraban? Muchas veces lo mostraban con una falta de respeto, no siendo obedientes, con una falta de compromiso en el servicio, en el trabajo. Esta era la forma como ellos lo mostraban. Obviamente, si un esclavo se fugaba, el dueño tenía la autoridad para crucificarlo. En dado caso, solamente para ponerle una marca en la frente, para estigmatizarlo como un fugitivo, como un esclavo que ha huido de su dueño. Entonces, hermanos, había en esclavos una falta de compromiso, desleales a muchos de los amos. Y las instrucciones del apóstol Pablo son claras en cuanto para ellos. Pero como le decía, no somos esclavos nosotros. Nosotros no estamos en esa condición. Pero somos empleados o hemos sido empleados también, ¿verdad? Y estamos bajo autoridad de alguien. Entonces, lo primero que vamos a ver es que
el cristianismo debe tratar respetuosamente y ser diligente con su empleador no cristiano. Lo repito. Según el versículo 1 que vamos a estar analizando, el cristiano debe tratar con respeto y ser diligente con su empleador que no es cristiano, porque aquí lo más posible en este versículo 1 es que el amo aquí no es cristiano. Ya sea que la persona que lo emplea, para ponerlo en contexto aquí en la actualidad, sea una persona autónoma, o sea, alguien que contrata para que me ayuden en la herrería, para que me ayuden en la carpintería, para que me ayuden en cualquier servicio. O ya sea una entidad, o una empresa, o una institución. Si ustedes trabajan en una institución del gobierno, en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, en obras públicas, en donde sea, tenemos que entender que siempre tendremos autoridades por encima de nosotros. ¿A quién tenemos que darle cuentas, verdad? Entonces nuestro deber es respetar y ser diligentes con el empleador no cristiano. Pablo dice en el versículo 1, el siervo debe dar honor a su amo. Versículo 1. Aquí dice el verso 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. El siervo creyente está bajo el yugo, literalmente. Estaba pues sometido a esa autoridad de su amo, estaba en esa condición de siervo de servidumbre, y esta condición que ellos tenían de esclavitud, daba facultades a sus dueños para ordenarles a trabajar como bien le pareciera al dueño. Aunque los tratos muchas veces fueran injustos o crueles, o aunque los dueños fueran déspotas, el siervo tenía que dar honor. Aún, hermanos, aún así, el que estaba bajo servidumbre tiene que dar honor. Y Pablo dice que son dignos de honor. Sí lo dice allí, ¿verdad? Que son dignos de honor. ¿Y qué significa honor? Honor es respeto. Básicamente, aquí tiene que ser o dar la idea de respeto. El mandamiento es que debían respetarlos y trabajar de manera obediente y fiel para ellos. Así tenía que desempeñarse el esclavo en aquella época. Ahora, el testimonio de un creyente en su trabajo afecta el buen nombre de Dios y el Evangelio. Porque lo primero que vemos cómo afectaría, no dando honor, no dando respeto, no siendo obedientes, no siendo comprometidos, no siendo diligentes, lo primero que vemos es que la actitud respetuosa del siervo resultaría en desprecio a Dios y a la doctrina. Dice el verso 1, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En la época del primer siglo, ya que les estoy hablando acerca de los esclavos, muy a menudo se comercializaban los esclavos. Y cuando un amo se enteraba de que un esclavo era cristiano, este amo estaba dispuesto a ofrecer más dinero por ese esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos cristianos eran caracterizados en que se iban a mantener leales, comprometidos y diligentes para con sus señores. Eso es lo que sucedía. O sea, en cierta manera, cuando uno era cristiano,
tenía una reputación de que iba a ser alguien que iba a cumplir con sus obligaciones de una manera diligente. Esa era la idea, era el conocimiento que se tenía. Esto tiene que ser igual también para nosotros. Cuando las personas se dan cuenta y estamos buscando un trabajo, un empleo, y se dan cuenta que somos cristianos, pues la gente tiene que tener esa idea. No, los cristianos son comprometidos con su trabajo, son leales, son diligentes, ellos están allí siempre dispuestos, así que contrátalo. No tenemos ni la menor duda de contratar a un cristiano. Pero otra vez puntualizo, si la experiencia ha sido de que los cristianos han sido indisciplinados, han sido sin compromiso, pues obviamente esto refrenaría a muchos para que pudieran tomar una decisión de poderlos ocupar. Bueno, en aquella época un esclavo cristiano se ofrecía pues más dinero por él, por el compromiso que él tenía. Ahora, ¿qué sucedió cuando los siervos cristianos no respetaban y no eran comprometidos en el servicio? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucede cuando un creyente no es comprometido en su trabajo? ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente no es comprometido en su trabajo? Bueno, lo primero que vemos aquí, lo que dice Pablo, el desprecio por el nombre de Dios. Aquí dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Dice que si no proceden con respeto y responsabilidad, dan ocasión para que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Y qué es blasfemar? Blasfemar es injuriar, es calumniar, hablar mal, impiamente de alguien. Y en este caso, la blasfemia va dirigida a Dios. Lamentablemente, muchos ignoraron o ignoraban o siguen ignorando que una actitud indolente pone entredicho el nombre de Dios. El nombre de Dios es ocasión de blasfemia por algunos que se identifican como creyentes, porque su vida no se ajusta al estándar de un hijo de Dios. Entonces, no es que yo pueda vivir despreocupado de mi vida, lo que hago en mi trabajo, que no le tome seriedad ni compromiso. Al cabo hay muchos trabajos, al cabo si me despiden de me voy a otro, ¿verdad? Y hay gente que lo despiden de un lado y se va a otro y a otro y a otro y a otro. Y muchas veces no tiene que ser, no es porque simplemente se terminó el contrato o por ciertas razones, sino una de las razones es porque es un mal empleado, es un mal trabajador y por eso va de trabajo en trabajo, desacreditando el nombre de nuestro buen Dios. Entonces, esto es algo importante que nosotros entendamos, que el nombre de Dios, su buen nombre, ya sea que por el mal testimonio sea blasfemado. En Romanos capítulo 2, versículo 24, está Pablo escribiendo a un grupo de personas, a los judíos, y ellos se jactaban de interpretar la ley, de seguir la ley, pero había algo. Estas personas que debían de tener un estándar moral más alto que muchos, estaban incurriendo en una gran falta. ¿Por qué? Porque Pablo les decía, ustedes que dicen que no adulteren, ¿adulteran? Ustedes que dicen que no se cometa sacrilegio, ¿lo hacen? Ustedes que se jactan de no comer
o más bien de abominación a los ídolos, cometen este tipo de cosas, sacrilegio. O sea, ustedes que dicen que no se mienta, mienten. Ustedes que dicen que no se haga esto, lo hacen. Y Pablo dice, porque por causa de esto, o como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los hombres o entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí le habla a un sector, a los judíos, y el nombre de Dios era blasfemado. ¿Por qué? Porque ellos se identificaban como pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenían que vivir de acuerdo a lo que ellos predicaban, a lo que ellos creían y su concepción de Dios, lo tenían que hacer así. El nombre de Dios fue blasfemado, así como también por los esclavos era blasfemado, o sería blasfemado también si ellos mostraban una actitud indolente. Y no solamente esto, hermanos, sino que también tenemos que ver más cómo es que el nombre de Dios se blasfema, no solamente acerca de un judío que no hacía lo que predicaba, de un esclavo que no era diligente en su trabajo, sino que también vemos en la Escritura que una mujer que no se conforma al estilo de vida de una mujer que profesa piedad, también puede dar ocasión de que el nombre de Dios sea blasfemado. Dice Pablo escribiendo en Tito 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el testimonio es bien importante en un creyente. Fue importante para un esclavo, es importante también para nosotros en la actualidad, el testimonio. Porque ya sea que con su testimonio o usted glorifica a Dios, o con su testimonio, con su desempeño, usted blasfema el buen nombre de nuestro Dios. El siervo, según Pablo, aquí en Tito, debe buscar honrar por su servicio, por su trabajo, el nombre de Dios. Debemos nosotros pues honrar el buen nombre de Dios. Todo cristiano está llamado a honrar el nombre de Dios a través de su comportamiento. Dios busca siempre que su nombre sea exaltado, honrado y glorificado. Salmo 29, versículo 9, solamente voy a leer unos 2 salmos. Dios busca que su nombre, y siempre buscó que su nombre fuera glorificado, en vez de ser blasfemado. Salmo 29, versículo 1. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, da a Jehová la gloria a su poder, da a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Que debemos dar gloria a quién? A Dios. Debemos de dar gloria a Dios, debemos dar gloria a su nombre. Adorarle a Jehová en la hermosura de su santidad. O sea, el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios tiene que ser glorificado. ¿Y cómo lo glorificamos? A través de nuestro comportamiento. En Éxodo 20, versículo 7, dice que no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Dios no tomará por inocente a todo aquel que tome su nombre en vano. Eso dice la ley, eso dice en los 10 mandamientos. Si Dios no iba a tomar por inocente a alguien que tomara su nombre a la ligera y que lo usara de una manera tan común y que lo empleara para muchas cosas que no era el propósito de glorificarlo, de exaltarlo, Dios no lo iba a tomar por inocente
entonces, hermanos, Dios no va a tomar por inocente a todo aquel que desacredita, pone entredicho el nombre de Dios delante de los demás. Es muy serio, hermanos. Nosotros tenemos que entender que el siervo tiene que honrar el buen nombre de nuestro Dios. Tiene que ponerlo en alto, porque Dios ha buscado esto. Y Dios lo busca. Dale siempre gloria a su nombre, porque su nombre representa todo lo que Él es. Si Dios está buscando que su nombre sea glorificado, que no sea blasfemado, ¿cómo lo hacemos nosotros? Ya le dije, a través del comportamiento, pero tenemos que entender, y los siervos tenían que entender, que son embajadores de Cristo y nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de Cristo. Y la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que somos embajadores, somos representantes. Entonces, el siervo tenía que representar a Cristo allí en su trabajo. El empleado tiene que representar a Cristo allí en su trabajo. Y no solamente en estos espacios, sino que tenemos que representar a Cristo en cualquier lugar donde nos encontremos. Soy un representante, soy un embajador. Y tenemos que ser buenos embajadores para que así el nombre de Dios sea glorificado. Honramos su nombre a través de nuestras buenas acciones, de nuestro desempeño, de nuestro compromiso, como dice Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de la manera que estamos procediendo, de la manera que vivimos, porque es nuestro deber glorificar a Dios a través de esto. Ahora, usted también honra, y Pablo obviamente diciéndole nuevamente a los siervos en aquella época, honra cuando entiende que usted trabaja para Cristo y no trabaja para los hombres. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, está hablando de los siervos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Entonces, trabajamos para Cristo y no para los hombres. Esa es nuestra perspectiva, esa es nuestra mentalidad de que estamos trabajando para Él, primeramente. Ahora, no solamente el mal desempeño o la falta de respeto y obediencia y diligencia de los siervos iba a producir deshonra al nombre de nuestro Dios, sino que también dice, y de la doctrina. Veamos allí nuevamente el verso 1, donde estamos, de Tito 6, 1, y la doctrina. El siervo desacredita también la enseñanza del Evangelio. Lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Evangelio es el cumplimiento de las obligaciones, la responsabilidad y también el amor con que se hacen las cosas. Eso es lo que el Evangelio enseña. La responsabilidad. ¿Y cómo debemos de hacer nosotros nuestro desempeño? Como lo que acabamos de leer. No para los hombres, sino para Dios. No sirviendo a los hombres, al ojo, más bien
sino sirviendo a Cristo. Proceder pues de forma diferente es dar pie a que se desprecie y se maldiga por parte de los hombres incrédulos la doctrina que nosotros profesamos. Cuando un cristiano, vamos a ponerlo en la actualidad ahora, un cristiano, un empleado cristiano, empieza en el trabajo a faltar, y es poco productivo, y es flojo, y es problemático, es persona difícil. ¿Qué es lo que dicen los demás? Oyes, pero no es cierto, o no es verdad más bien, que los cristianos no deben de ser así. No dicen que los cristianos no deben de ser respondones. No dicen que los cristianos no tienen que ser perezosos. No dicen que los cristianos no tienen que ser así. Eso es lo que dice la gente. Cuando usted hace algo malo, la gente luego va a decir, bueno, ¿por qué está haciendo algo malo? No dice que él es cristiano y por qué es una persona borracha, por qué toma. No dice que él es cristiano, por qué anda haciendo tantos chismes aquí en el trabajo. ¿Por qué si él es cristiano, por qué dice malas palabras? ¿No se espera que los cristianos sean diferentes? Claro, se espera. La gente sabe claramente la doctrina, la enseñanza que nosotros profesamos en Cristo. Y por eso se preguntan inmediatamente, ¿ese es el proceder de un cristiano? Bueno, esperaba más de un cristiano. La doctrina es también desacreditada. Acompáñenme a Tito capítulo 2, versículo 9 y 10. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, en vez de que la doctrina sea blasfemada, la doctrina tiene que ser adornada. La doctrina que profesamos es la doctrina del Evangelio. Y la palabra adornar que Pablo emplea aquí es la palabra cosmeo, o es la palabra cosméticos que nosotros conocemos. Esta palabra cosmético significa poner orden en un sentido de adornar y embellecer. Eso es lo que habla. Esto es como aquel que adorna y embellece una habitación o un espacio. Estamos en la época de Navidad, ya muchos empezaron a sacar sus objetos navideños y adornar su sala, su casa con todo esto de Navidad. ¿Para qué? Para que se vea bonito de acuerdo a la época, ¿verdad? Las luces y todo el adorno que ustedes tengan, para que se vea algo elegante, o no sé, algo bonito, que se embellezca el espacio. Aquí se adornó Zacatecas, las calles, está hermoso, está precioso, se ve espectacular, se ve embellecido nuestra ciudad. Bueno, exactamente, hermanos, eso es lo que dice Pablo, que el siervo tiene que adornar la doctrina. ¿Y cómo la adorna? La adorna cuando es respetuoso, es obediente a sus autoridades, es servicial, aun cuando el amo sea una persona difícil, aun cuando el jefe o el patrón sean personas insoportables, porque Pablo lo dice que tiene que adornar, pero también en otra sección de la palabra de Dios es Pedro quien dice
que debemos de respetar no solamente a los que son amables y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Usted debe de embellecer la doctrina de Cristo. Es cierto que no todo el tiempo hay jefes o patrones que son amables. En muchos lados los patrones son déspotas, son groseros con sus empleados. ¿Y qué dice Pedro? Sino también a los difíciles de soportar en la 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18. A ellos. Usted se tiene que sujetar a él si le interesa el trabajo. Y si verdaderamente ahorita usted no puede permanecer en un trabajo donde su jefe es así, pues tiene la opción de buscar otro trabajo, por supuesto. No está obligado a quedarse allí con una persona así. Hoy estamos en otra condición, pero aun cuando es así una persona, debemos de embellecer el Evangelio con nuestra conducta. Dice Timoteo, vamos a ver nuevamente a Timoteo, ¿dónde estamos? En el versículo 2. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan el menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, el cristiano no solamente estaba obligado, el siervo cristiano estaba obligado a respetar y ser diligente con su amo no creyente, sino que ahora el amo que es creyente puede mandar del siervo una mejor obediencia, y el siervo debe de dar un mejor servicio para él. Entonces, el cristiano debe respetar y dar un excelente trabajo, un trabajo más esmerado a su empleador que es cristiano. El siervo no debe de restar honor a su amo creyente, dice Pablo aquí, sino que no los tengan en menos por ser hermanos. No debe de restarle honor, respeto, obediencia, diligencia, compromiso a su amo creyente. Como se ha dicho, la iglesia era compuesta por personas que estaban bajo servidumbre, pero también la iglesia tenía a personas que tenían muchos siervos bajo su autoridad. Eran dueños, eran poseedores de estos creyentes. Un caso de ellos es Filemón. Filemón tenía muchos siervos. Y había la posibilidad de que un amo creyente fuera desobedecido o deshonrado fácilmente por sus siervos. ¿De qué manera? Trabajando menos, siendo menos competentes, menos serviciales. ¿Por qué? Acabo es mi hermano en Cristo. Y acabo ellos han seguido las instrucciones de Pablo de que deben de ser buenos, que deben de ser considerados con ellos, con los esclavos. Entonces los siervos podían pensar o ser alentados a restarles honor a sus amos creyentes. Ellos podían pensar, somos hermanos. Entonces, en la iglesia se podían sentar los siervos y los amos en la mesa para celebrar la cena del Señor, para celebrarla, y allí eran iguales, pero los siervos podían interpretar esto de la igualdad, llevarlo a la esfera
laboral o social, y no era así, la igualdad. O sea, el siervo en la iglesia era siervo. El amo en la iglesia, más bien, el siervo en la iglesia era igual a su amo. El amo era igual al siervo en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, en la casa, era diferente. La relación, la condición social. Es más, podía haber esclavos que fueran pastores y llamos que estuvieran allí sentados con ellos, y allí los amos tendrían que sujetarse a la autoridad de sus siervos en la iglesia. Pero también los siervos, que aunque tuvieran quizás un puesto de liderazgo, eso no lo debían de trasladar a la esfera laboral o social. Allá fuera de la iglesia, entonces se sigue la condición de ¿qué? De siervo y amo. Entonces, si aquí nosotros tenemos un hermano que estamos bajo su autoridad, porque es el jefe o es el patrón, es su empleador, aquí somos iguales, pero allá afuera somos diferentes. Usted allá tiene que responder como lo que es un siervo, es un empleado, ¿verdad? Y no debe de restarle honor a un amo creyente, a un jefe creyente, a un patrón creyente. ¿Qué tan bueno ha sido el desempeño cuando se realizan trabajos para un hermano en la fe? ¿Qué es cuando un hermano te contrata para que le hagas una casa, para que le hagas un servicio? ¿Cuál es el desempeño que realiza cuando usted está trabajando para hermanos en la fe? ¿Cumple con su palabra? ¿Cumple con su palabra? ¿Es negligente o es diligente en sus horarios? ¿Es confiable? ¿Es íntegro? ¿Es así? O voy a ilustrarlo de esta manera. Alguien se contrata para que haga un trabajo en un puesto de comida, en un restaurante, y le dice: aquí usted tiene que entrar a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde su entrada. Le dice el hermano, el empleador, al hermano cristiano: está bien, hermano. Y la primera vez llega a las 4, pero la segunda vez llega a las 5. Y la segunda vez llega a las 6. Somos hermanos. No me tiene que decir nada. Somos hermanos, ¿verdad? Y luego le dicen: usted va a hacer la salsa de esta manera como se hace aquí. No, así no está, esta salsa no está buena, yo la voy a hacer a mi manera. Y dice: no, usted va a freír, usted va a cocinar como se hace aquí porque es la receta de la familia o del negocio. No, yo la hago a mi manera. Hermanos, ¿y qué pasa muchas veces? ¿Cómo le hago para despedir a este hermano, a esta hermana? De veras me arrepiento de haberlo contratado, ¿verdad? Acabo somos hermanos. Ve y hazle el trabajo, como sea. Enyésale la casa o hazle el trabajo acá no dice nada el hermano. Es hermano, no me tiene que decir nada. Esa actitud, hermanos, es muy mala con nuestros hermanos en los cuales estamos sirviendo en un trabajo. Pues hermano, pues yo veo que tú eres pastelero. Te encargo un pastel. Acá es para el hermano. Ve y cómprale harina de la marca Horrera. Y ponle chantilly de esa de la más corriente. Eso es el servicio que vamos a dar a nuestros hermanos.
Y lamentablemente esto es lo que sucede. Es más, a veces no hay ni siquiera no se cumple con la palabra. ¿Cuántas veces tiene que estar usted marcando a un hermano? Hermano, vas a venir a hacer el trabajo. Hermano, te di por adelantado. Hermano, te pagué. Me pidiste adelantado. Hermano, ¿cuándo te vas a presentar? ¿Cuándo vas a venir? No, estoy muy ocupado. Después voy. Y pasa una semana, y pasa otra semana, y pasa otra semana. Eso no es posible. No debe de ser así. Debemos de dar un trabajo mejor a nuestros hermanos en Cristo. Un trabajo mejor. Y Pablo da las razones por las cuales el trabajo hacia un amo creyente tiene que ser más esmerado, más excelente, más excepcional para estos empleadores cristianos. Pablo escribe que el siervo de Dios debe pues trabajar de una manera excepcional por esta razón. Dice el versículo 2, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes. O sea, son creyentes, han depositado su fe, han depositado su esperanza en Cristo, han dado su vida por Él, y por eso debemos darles un servicio más excelente a los hermanos en la fe. Allá tiene que ser excelente, por supuesto, pero acá no debe de restarle. Si se puede, dé lo mejor de usted. Ahora, no solamente es porque son creyentes, porque estos también abrazaron la doctrina de Cristo, lo confesaron como Señor y Salvador de sus vidas, sino también son hermanos. Son hermanos. Y porque son hermanos no debemos de ser menos diligentes. Ellos son parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y si son parte de la familia de Dios y si son hermanos, nosotros tenemos que mostrar ese amor al hermano a través de una entrega plena en el trabajo, en el servicio que estamos haciendo. Por cuanto son hermanos en la fe. Son hijos del mismo Padre, tienen al mismo Señor, tienen al mismo Espíritu Santo. Entonces son hermanos, tenemos que darles ese servicio mejor. No, acabó ese hermano y le voy a sacar el dinero que pueda. Acabó, este hermano tiene. No, ¿verdad? No tiene que ser así. Un trabajo excelente tiene que ver porque se entiende que es creyente, que es hermano, y aún más también se entiende porque son amados. Son amados por Dios y son amados también por nosotros. Entonces la forma que nosotros tenemos que entender que debemos de honrar a estos hermanos que a veces nos contratan para un servicio. De esa manera. Pablo le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. Timoteo, debes de continuar enseñando estas verdades, porque estas verdades tienen que resonar en los oídos de la iglesia, de los hermanos, de la congregación. Tienen que retumbar constantemente estas enseñanzas, Timoteo. Continúa, sé constante, enseña. A menudo se olvida con facilidad de cómo debe ser nuestra ética laboral
en cualquier lugar donde estemos, se nos olvida cuál es la ética cristiana en cuanto al trabajo. Por eso enseña que les quede claro cómo deben ellos de conducirse. El siervo está llamado a enseñar a la iglesia. Porque estas enseñanzas son bien importantes y son prácticas, porque si las olvidamos, esto es lo que puede suceder. Como le decía al principio, nuestro trabajo no está glorificando a Dios, no lo está honrando. Y aún más, no solamente le dice que enseñe, sino que dice exhorta. Esto significa que debe de estar al lado de la gente, tomándola a un lado, en lo que sea posible de una forma personal, y enseñarle, exhortarle. Y la palabra exhortar no es solamente regañar, como muchos piensan, sino que la palabra exhortar tiene que ver con alentar, confortar, con reprender, por supuesto. Pero aquí da más el sentido de que enseña y exige este comportamiento cristiano en el desempeño del servicio hacia los demás. Así tienen que ser. Así tienen que responder. Así tienen que comportarse. Enséñalo. Exígelo. Porque el nombre de Dios no tiene que ser blasfemado, sino glorificado. La doctrina no tiene que ser blasfemada, sino embellecida. Por eso, ocúpate de esto. No lo olvides, Timoteo. Y siempre vamos a tener ese cuidado. Si alguien es un mal testimonio, es un mal ejemplo, es un mal ejemplo de pereza, de diligencia, de falta de compromiso, de responsabilidad, de faltar a la palabra en su trabajo, tenemos que llegar y decirle: hermano, esa no es la forma como la Biblia te enseña que tú debes de conducirte. Esa no es la manera. Esa no es la manera que el Evangelio dice. Esa no es la manera de que tú llegues a las 8 o 9 de la mañana y lo primero que haces es consultar tu WhatsApp, tus redes sociales, tu Facebook, tu Twitter, todo esto. No es la manera, y empezar a trabajar a las 11. No es la manera. No es la manera que tú estés distrayéndote para dar menos rendimiento en tu trabajo. No es la manera que tú, por cualquier cosa, se te ocurre y faltas a tu trabajo. O lo dejas tirado, lo dejas abandonado. Esa no es la manera. Tenemos nosotros la exhortación a poder llegar con alguien que se ha identificado como cristiano y exhortarlo a que se comprometa a vivir éticamente, cristianamente, en su desempeño laboral. No faltemos a nuestro compromiso, porque si faltamos a nuestro compromiso, esto es lo que Pablo quiere evitar: la deshonra a Dios. Así que si hay aquí alguien que dice: pues yo le dije al hermano que le iba a hacer un trabajo y ya pasaron 20 días y no ha ido. Yo le dije a un hermano que cualquier servicio y lo traigo nomás de día en día. Es tiempo de que nosotros pensemos que esto no tiene que ser así y cambiar esa actitud, porque precisamente esa actitud, la mala actitud, es la causa de que se desocupen, se despidan a las personas, más que por la causa o la razón de competencia, sino la mala actitud.
¿Estamos trabajando o estás trabajando con una perspectiva cristiana que da gloria a Cristo? Recuerda, y lo puntualizo, que tú no sirves a tu jefe, estás sirviendo a Cristo. Colosenses 3:24. Esto debe de hacer la diferencia en la manera que se realiza su trabajo. La enseñanza de la palabra es que todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios y no para los hombres. Un trabajo que glorifica a Dios. Ahí está la enseñanza. Allí está lo que Pablo dice. Y estos son los principios que podemos extraer de sus versículos. Oramos a Dios para que esto se quede aquí en nuestro corazón y podamos ser los trabajadores más diligentes que podamos, para que el nombre de nuestro buen Dios sea glorificado y honrado. Vamos a orar.